estamos aquí en este canal, Mi Especialista, y hoy tenemos la invitación de un compañero, un profesor de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, el profesor Jorge Bernal Arroyos. Jorge, bienvenido al programa. Muchas gracias por invitarme. Jorge, ya muchos años aquí en Ciencias Básicas y muy popular, muy conocido en el estado por muchas cosas que has hecho en el ámbito de la física y las ciencias en general. Pero hay facetas del investigador que la gente no conoce, que nosotros nos gustaría explorar un poco en esta oportunidad que tenemos. ¿Por qué física? ¿Por qué estudiar física? ¿O por qué estudiaste la física? ¿En qué momento dijiste, bueno, voy a estudiar física, ¿no? ¿Digo la verdad o puedo mentir? Lo que tú quieras, es sencillo. Sí, no, claro, no. En realidad yo no iba a estudiar física. Yo estudié la preparatoria en la Escuela Nacional Preparatoria número 1 en San Ildefonso. Fui la última generación de egresados de la escuela. La escuela la cerraron en 1980, si no, 1979. Y yo fui de la última generación de egresados de la Escuela Nacional Preparatoria número 1, Gabino Barreda, y luego la pasaron a Xochimilco. Ok. Entonces, cuando uno entra a la UNAM, o en aquella época que uno entraba a la UNAM, sí, había pase automático si tenías un buen promedio. Claro, claro. Entonces, yo cuando terminé tenía muy buen promedio en la preparatoria y podía jugar cualquier carrera que yo quisiera. Ok. Entonces, en esa época había una carrera que se llamaba orientalista. Mira. Los orientalistas significa estudiar civilizaciones antiguas del Medio Oriente, Mesopotamia, sí. Egipto, Persia, Macedonia. Bueno, ese no es el Medio Oriente en realidad. Pero bueno, yo quería estudiar cosas de la cultura egipcia, pues siempre me apasionó el tema. Pero cuando fui a preguntar a las ventanillas del servicio escolar de la UNAM allá en CEU, ¿sí? La señorita que me atendió me dijo, mire, esa carrera sí existe todavía, pero si usted se inscribe van a haber 2 alumnos, usted y el que está inscrito. Ya me imagino, ¿no? Entonces dice, esa carrera se va a cerrar, dice, inevitablemente. Entonces, yo le recomiendo que no hagan ni el intento. Entonces yo estuve bastante triste porque yo quería estudiar esa carrera, o sea, independientemente si tenía o no demanda, independientemente si había o no campo de trabajo, era solo por gusto personal. Claro, claro. Y tenía, digamos, el permiso de mi familia para hacerlo. Entonces, ya cuando me enteré de esa triste noticia, le pregunté a mi hermano mayor, que estaba entonces en el Politécnico estudiando ingeniería. Claro, claro. Y a él le iba muy bien ahí, entonces me preguntó, bueno, me dijo que me dio un consejo, esencialmente, que estudiara una carrera que se facilitara y que como gusto personal siguiera estudiando lo que yo quisiera. Claro. Y entonces pasó algo muy curioso, porque yo en todos los niveles de escolaridad se me ha hecho muy fácil las matemáticas y la física, siempre. Mira qué cualidades, siempre, ¿no? Entonces, por cuestiones de facilidad, y haciéndole caso a mi hermano, me inscribí en la carrera de física de la UNAM. Ya. Y de ahí toda tu historia, ¿no? Y me fue muy bien, o sea, no era lo que más me gustaba, terminó gustándome, pero no era lo que yo quería. Claro, claro. Entonces saqué muy buen promedio y creo que entendí las cosas básicas, y luego me metí al posgrado de la maestría, bueno, la maestría de física que daba también la UNAM. Y pues no soy arrepentido, me gustó mucho mi carrera, y como siempre digo, la otra cosa que me gustaba, la egiptología, la he seguido estudiando. A la par, ¿no? Sí, la física ha financiado mis vicios, por decirlo de una forma. Claro, claro, claro. O sea que podríamos decir que a pesar de que tú, la situación te llevó a elegir física, tu pasión y lo que tú querías lo seguiste estudiando a la par, ¿no? Es más, gracias a la física y a la posibilidad de participar en congresos internacionales, conozco la mayoría de los museos de arte egipcio de todo el mundo. ¡Wow! ¡Qué pasión, Jorge! Fíjate que te lo pregunto porque
¿cuántas veces cuando uno está joven en secundaria o en preparatoria, a veces tienen uno dudas, ¿no? ¿Qué estudiar, ¿no? A veces te encuentras al profesor y que te emociona, que te motiva, que te entusiasma a estudiar una u otra área, una carrera, ¿no? Y es, digamos, que si uno no se encuentra ese profesor o esa motivación, uno ahí de último momento está decidiendo qué estudiar, ¿no? En tu caso, pues lo tenías muy claro por las cualidades, ¿no? ¿Crees tú que para estudiar física, por ejemplo, ya sabemos que las cualidades principales eran las matemáticas, ¿no? Pero ¿qué otras cosas crees tú que pueda, digamos, necesitar un estudiante de secundaria, preparatoria, para que se ponga a estudiar y llegar fuerte si es que decide estudiar física, por ejemplo, ¿no? Yo dividiría el asunto en habilidades y por otro lado empeño en trabajar en ciertas cosas. Cuando digo de habilidades, por ejemplo, la capacidad de abstracción, de razonamiento, de imaginación, curiosidad, todo eso se tiene que desarrollar. O sea, esas cosas no se dan gratuitamente, es un proceso. Pero por otro lado hay que desarrollar otras cosas, por ejemplo, la capacidad para trabajar en el laboratorio. Sí, muy fundamental, ¿no? El saber hacer mediciones, el saber hacer reportes de laboratorio, que es muy difícil, inventar experimentos para medir cosas, saber hacer el reporte de esas mediciones. Entonces, son muchas cosas diferentes. Muchas virtudes, ¿no? Sí, es más, también dentro de la física ocurren cosas que a mí me sorprendieron. Bueno, si tú eres muy bueno en la mecánica clásica, esas cosas que sabes, esas habilidades cognitivas que usas para la mecánica clásica, no son iguales que las de termodinámica, no son iguales que las del campo electromagnético, no son iguales que las de la mecánica cuántica, no son iguales que las de la relatividad especial, no son iguales que las de la relatividad general, etcétera, etcétera. O sea, hay gente que es buenísima en termodinámica, pero son unas papas cocidas en electromagnetismo. Sí, sí, definitivamente. Y lo mismo se trata con las otras áreas. O sea, para que un físico realmente sea bueno en todas las áreas es muy raro, es muy difícil. Sí, sí, esto está claro. Pero, por ejemplo, sí te pueden ayudar el conocimiento de una área para intentar de profundizar o avanzar un poco en otras. ¿Tú cómo lo ves? Porque hay habilidades básicas que se aplican a todas. Claro, claro. Pero tienen cada una metodologías muy diferentes. Muy diferentes, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo ves tú, en qué impactaría, digamos, a la física esta revolución tecnológica que estamos viviendo, ¿no? Que sabemos que está la inteligencia artificial, la computación cuántica. ¿Cómo tú visualizas un futuro de la física en unos 5 o 10 años? Es que no sabría contestar esa pregunta con claridad y con seguridad, porque la inteligencia artificial está evolucionando muy rápido. No sé hasta dónde la inteligencia va a ser tan inteligente, como por ejemplo para crear cosas nuevas, pero verdaderamente nuevas, y no remeros de lo que ya hay. Entonces no sé, no sabré decirte, porque el campo de la física tiene un elemento de creatividad también muy importante. Claro. Entonces, la pregunta, por ejemplo, sería, ¿qué problemas de la física que no se han resuelto podría, en caso dado, poder resolver la inteligencia artificial? Es la pregunta crucial. O sea, en pocas palabras, ¿qué puede hacer la inteligencia artificial que no pueden hacer los seres humanos? Hasta hoy no se ha resuelto, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la cuestión de entender la posible compatibilidad entre la gravitación y la mecánica cuántica. La fusión de esas. La fusión de esas dos áreas para generar una teoría de toda la física, que es una de las grandes ambiciones de la física teórica. ¿Lo podrá hacer la inteligencia artificial? Yo lo hago como pregunta, no lo sé. Eso es muy interesante, para tener una teoría única, ¿no? Que explique ambas, en ¿no? donde ha fallado por completo la física teórica actual. Y no es trivial, porque la historia de la física ha dado lecciones muy importantes, de que entramos en una visión en donde tenemos ciertos procedimientos que repetimos una y otra vez para obtener nuevos resultados, pero la siguiente revolución es totalmente inesperada y viene de donde menos te esperas.
Claro. Entonces la pregunta es, ¿una inteligencia artificial puede hacer eso, o sea, este salto conceptual para pasar a una teoría totalmente diferente, rebasando a todo lo que han hecho los seres humanos hasta el momento? Sí, hay muchas inquietudes en cuanto a la inteligencia artificial y de lo que podría hacer en muchas áreas, en la medicina, en la biología, bueno, en fin. Pero, por ejemplo, en cuanto a a las partículas que se mueven a la velocidad, a una cierta velocidad, ¿no? Y que generan energía y todo, yo siempre me he preguntado, ¿habrá alguna partícula que supere la velocidad de la luz? No, es imposible. Es imposible porque entonces habría una violación al principio de causalidad en la física. Un efecto sería anterior a una causa. Si hubiera partículas que se mueven a la más de la velocidad de la luz. Es decir, un niño moriría antes de nacer. Es tu O sea, percepción. se invierte, no, o sea, no es que eso lo demuestra la relatividad Claro, especial, se demuestra matemáticamente. Se invierte la relación causal en un cierto sistema de referencia. Okay. Entonces, una piedra que cayó de un árbol en un cierto sistema de referencia, se vería, si hay velocidades que se mueven a más de la velocidad de la luz, se vería la piedra que sube la altura que había caído. Entonces, eso es imposible. Es imposible, ¿no? Entonces, el hecho de que no se pueda cambiar el efecto, bueno, la conexión causa-efecto, es precisamente una barrera para que no haya señales que se muevan a más de la velocidad de la luz. Genial, eso está increíble, Jorge. Y bueno, si lo hiciéramos en pizarrón, se demostraría de inmediato. Eso ya para los cursos formales, ¿no? En 2 patadas se puede demostrar que eso no se puede hacer. Eso en los cursos de licenciatura de aquí en Ciencias Básicas, Sí, eso y más, ¿no? No, claro, eso es solamente Es un solo detalle de la teoría. Un detallito, ¿no? Pero, y además se puede demostrar otra cosa muy importante, que la luz, si la pensamos como partículas, como fotones, se mueven a la velocidad de luz porque tienen masa en reposo igual a cero. Y eso también se puede demostrar con la relatividad especial de 2 patadas. Wow, eso está genial. Justamente eso, te iba a preguntar, o sea, ¿cómo es eso de que casi el 90 o más por ciento de la materia en el universo es materia oscura? Y energía oscura. Y energía oscura. A ver, ¿cómo es eso? O sea, un chaval de secundaria, de preparatoria, ¿cómo se lo explicas? O sea, Bueno, ¿por qué yo te miro a ti? ¿Por qué tú sí te veo? Y hay posiblemente otras cosas que yo no veo y que sí existen, ¿no? El punto es que durante muchos años se estudió la estructura de la materia. Ok. Entonces, desde principios del siglo XX, se ha venido entendiendo de qué está hecha la materia. Por ejemplo, la primera partícula descubierta de la naturaleza, partícula fundamental, fue el electrón. Sí, Lo claro. encontró J.J. Thomson, Sí. en el laboratorio de Cambridge. Sí, Cambridge. Entonces él encontró que había partículas negativas que son los cuantos de las corrientes eléctricas. Okay. Y demostró su existencia, les llamó rayos catódicos al comienzo. Y en forma progresiva, para avanzar el siglo, se fueron descubriendo más partículas. Lord Rutherford descubrió la existencia del protón, cuando encontró aquel famoso experimento en donde hizo incidir núcleos de helio en una lámina de oro, y entonces encontró que los núcleos de helio se desviaban de tal manera que lo que se puede llamar el átomo está compuesto de nada, pero justo en el centro, a una distancia de 10 a la menos 15 metros, había una partícula masiva que podía dispersar a los núcleos de helio. Entonces, alrededor hay un espacio vacío que equivale a 10 a la menos 10 metros, que es un Armstrong. O sea, está lleno de nada el átomo. Okay. Y solamente en el núcleo encontramos al protón, que tiene toda la masa posible del átomo. Entonces, la primera estructura del átomo todo el mundo la conoce, que es el pequeño sistema solar. Sí. Es el Sol rodeado de que vemos, ¿no? Y los planetas en este caso serían electrones. Ese es el modelo de Rutherford. Luego se encontró que el modelo de Rutherford no puede ser correcto, lo perfeccionó Niels Bohr, que fue discípulo de Rutherford en
laboratorio de Cambridge, y luego fue descubierto el neutrón. Es una partícula casi tan grande y pesada como el protón, pero de carga neutra. Y lo descubrió Chadwick, James Chadwick, otro físico británico. Claro, claro. Después se descubrieron las antipartículas. Eso ocurrió en 1932, porque en 1928 Paul Dirac propuso una ecuación relativista que combinaba la mecánica cuántica con la relatividad especial, y una de las consecuencias es la aparición de la antimateria. Claro, claro. El positrón, que es la antipartícula del electrón, y fue finalmente detectada en una cosa que se llama los rayos cósmicos en 1932, y eso pues abrió una nueva ventana a la composición de la materia del universo. Y para no hacer el cuento largo, al final del día se logró construir una tabla como la tabla periódica que encontró Mendeleev en su momento para los elementos químicos, pero esta está hecha de partículas elementales. Son leptones y son son leptones y son quarks, lo que forma la nueva tabla periódica. Claro. Oye Jorge, pero disculpa que te interrumpa, pero esos modelos de la forma del átomo, toda esta corriente de física, se ve más, desde el punto que lo platicas, como más química, ¿no? Y lo más sorprendente es que como 300, 400 años atrás, o más, como 1000 años, Demócrito ya tenía esas ideas, ¿no? ¿Tú cómo ves? Bueno, en realidad es eso es una especulación finalmente, ¿no? O sea, pensar que la materia está compuesta por elementos muy pequeños, pero no había ninguna evidencia propiamente experimental de nada. Era una conjetura. Una conjetura, claro. Estás hablando de las ideas de Demócrito, ¿no? De las ideas de la materia atomística, ¿no? Sí, de la corriente atomística. De la existencia de átomos, o sea, de cosas que son digamos, la materia más pequeña e indivisible. Sí, pero estamos hablando de unos 400 antes de Cristo, sí. ¿no? Muy antiguo. Pero antes de los descubrimientos del siglo XX, de lo que he estado platicando, ahí empezó a haber evidencias de que sí había una existencia de átomos. Por ejemplo, yo creo que todo el mundo ha oído hablar de Amadeo Avogadro. Sí, Avogadro. Sí. Siglo XVIII. Sí. Avogadro lo que hizo fue postular la existencia del número de Avogadro, que lo que decía es que si uno tiene un gas que tiene una cierta presión, volumen y temperatura, y lo compara con otro gas con las mismas variables de presión, volumen y temperatura, ambos gases deberían tener el mismo número de partículas. Wow. Y N, el número de partículas, es igual a la presión por volumen entre la constante universal de los gases por la temperatura. Claro, claro. Y entonces resulta que el numerito sí sale igual, pero ahí obviamente no estás contando los átomos, estás conjeturando que existen a partir de esa ecuación. Claro. Y por ejemplo, Faraday encontró también que había algo así como iones cargados cuando se hacían descargas entre capacitores, y esa fue otra, digamos, evidencia de la existencia de cargas puntuales, pero no lo demostró de forma definitiva Faraday. Entonces hay que esperar hasta que Thomson encuentre el electrón en los rayos catódicos para asegurar la existencia de los electrones. Eso fue como en 1700. En 1890 y tantos. Sí, 1800. ¿no? Muchos años. Como es una cosa que es una extraordinaria coincidencia, que justo al fin de un siglo y el comienzo de otro también dio fin a una forma de la ciencia y se generó una nueva. Una nueva. Coincidió, ¿no? Coincidió. Es más, sí. Creo que las predicciones propiamente de Planck, de la mecánica cuántica, las primeras evidencias ocurrieron en 1900. Justo cuando comenzaba, ¿no? El nuevo siglo. El nuevo siglo. Una cosa que maravilla, Jorge, es el descubrimiento de constantes universales y además las leyes que explican el universo, ¿no? Son cosas increíbles, ¿no te parece a ti? ¿Y cuántas otras leyes y constantes no habrá que no se han descubierto? Hasta hace poco logró sintetizarse
una definición de las unidades fundamentales de las principales cantidades de la física: longitud, masa, tiempo, temperatura, y todas están ya definidas en términos de constantes fundamentales. ¡Wow! O sea, fíjate, todas las unidades principales de las principales magnitudes físicas medidas en términos de las constantes fundamentales, definidas en, o sea, ¿tú te acuerdas de las viejas definiciones del metro y del kilogramo? Que es un cilindro de platino iridiado que se conserva en Sèvres, Francia. Y todo eso pues es totalmente primitivo, porque cada laboratorio del mundo debe tener su cilindro de 1 kilogramo que es copia idéntica del de Sèvres, ¿no? Como las balanzas que se le ponías una piedra de 1 kilo y de medio kilo y medías. Y usas un excelente término, piedra, sí. Piedra, todo eso, sí, o sea. Es increíble, Jorge, todas estas conversaciones, todo este contenido que nos comentas, y seguramente para los estudiantes de secundaria o preparatoria que están haciendo sus experimentos en sus laboratorios, que siempre tengan el entusiasmo, porque si deciden estudiar física, seguramente que van a encontrar más motivación y muchas cosas por investigar. De momento dejamos esta grabación y continuamos en el siguiente episodio. No sé si quieres dedicarme agradecerte por la invitación.